Bienvenidos a este 16º domingo después de Trinidad. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 25 dice así: A ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo pongo en ti mi confianza. Que no tenga que avergonzarme, ni se rían de mí mis enemigos. Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse. Se avergonzarán los que te traicionan en vano. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Ezequiel en su capítulo 18 dice así: La palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? ¿Los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera? Por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto las del Padre como las del Hijo. La persona que peca, esa morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes, sino el mío, el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido, para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente, vivirá y no morirá. Y sin embargo, la casa de Israel dice así: el proceder del Señor no es correcto. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Por eso, casa de Israel, yo los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, oráculo del Señor. Conviértanse y apártense de todas las rebeldías, de manera que nada los haga caer en el pecado. Arrojen lejos de ustedes todas las rebeldías que han cometido contra mí y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué quieres morir, casa de Israel? Yo no deseo la muerte de nadie, oráculo del Señor. Conviértanse, entonces, y vivirán. San Pablo, en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, dice así: Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, la comunión en el Espíritu o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo todos bien unidos, tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad,
los lleve a estimar a otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Por eso, queridos míos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y temblor, no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente, porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a su designio de amor. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 21, y dice así: Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si le respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en Él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideraban a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: No sabemos. Él por su parte le respondió: Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo se habían acercado a Jesús para preguntarle con qué autoridad hacía esas cosas, y se referían a algo que había ocurrido recientemente en el templo, cuando Jesús echó a los mercaderes del templo, diciendo: Mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la están convirtiendo en una cueva de bandidos. Esto es importante para reflexionar la parábola de los 2 hijos, el que dice que no va a ir a trabajar en la viña y termina yendo, y el que dice que sí va a ir y termina no yendo. ¿Quién de los 2 debería estar avergonzado? El salmista pide a Dios que le muestre sus caminos y senderos, y expresa: ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse. Se avergonzarán los que traicionan en vano.
En la vida cotidiana del pueblo se presentan situaciones que se volvieron costumbres o parte del paisaje naturalizado de las conductas, entre ellas las cuestiones que giran alrededor del interés propio, olvidando la historia del pueblo y su pertenencia a Dios. Para comprender mejor el final del Evangelio, es importante tener en cuenta la alegoría del matrimonio entre Dios y Jerusalén del capítulo 16 de Ezequiel. Las ciudades de alrededor de Jerusalén tienen en su historia épica la leyenda de que fueron creadas por un dios o un héroe que había recibido esa misión de los dioses. Jerusalén era conocida como una ciudad cananea sin leyendas de ese tipo, y así se mostró perteneciente a un dios que le permitió vivir sin ser destruida, ni siquiera tomada, durante la conquista de Josué, y Dios renovó a Jerusalén con un esplendor y poderío bajo Salomón. Pero luego el pueblo se enfrascó en actividades puramente materiales, junto a las cuales adquirió prácticas religiosas extrañas, que llevaron a considerar sagradas las prácticas de prostitución y hasta realizando sacrificios humanos. Cuando Dios muestra a través de sus profetas este extravío del pueblo, el pueblo dice: el proceder del Señor no es correcto. A lo que Dios responde: ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Entonces la excusa de la generación presente recae en las herencias de las prácticas de sus padres. Por lo que Dios les dice: yo los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Oráculo del Señor. Conviértanse y apártense de todas sus rebeldías, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y esto significa dejar de prostituirse, es decir, dejar de creer que lo material y el beneficio propio es lo que guía la convivencia, y también abandonar las prácticas religiosas que avalan la corrupción y destruyen la dignidad de las personas y de todo lo que tiene vida. San Pablo identifica las condiciones humanas que predisponen las conductas que destruyen la dignidad de las personas y que conllevan una práctica religiosa que avala la corrupción humana. Por eso pide a cada integrante de la comunidad cristiana que tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento, que no hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ellos mismos, y que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás, y que tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y Jesús pone en evidencia la corrupción religiosa que había en el templo, dejando a la vista la especulación de la que eran presa los mismos sacerdotes y los ancianos del pueblo, a los que les dedica esta parábola, en la que los incluye como hijos de Dios, al igual que los publicanos y las prostitutas, pero hijos que dicen que van a hacer lo que su Padre, Dios, les dice. Sin embargo, no lo hacen. Mientras que los publicanos y las prostitutas, al prestar atención a lo que Dios pide, creen y reorientan su conducta abandonando el espíritu de discordia y de vanidad, creciendo en humildad, estimando a los otros, buscando un interés común, alejándose del interés solamente propio, madurando así los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Dios nos juzgará a cada uno,
y siempre recordemos que está dispuesto a perdonar. Lo único que es necesario para ese juicio divino de perdón es nuestro arrepentimiento. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Recordando las palabras de Ezequiel, hoy pedimos a nuestro Dios que nos aleje de cualquier conducta que siembre un espíritu de discordia y de vanidad, que nos permita crecer en humildad, procurando el bienestar común, educándonos en un mismo amor, en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, que nos aleje del camino de corrupción, comprometiéndonos con la tarea a la que Dios nos llama en este mundo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.